Era 2030. La aurora boreal había desaparecido y solo quedaban las estrellas. Todas las brújulas de la Tierra estaban averiadas. También desapareció el campo magnético terrestre y por ello la Tierra perdió su defensa. La radiación solar que golpeó la Tierra destruyó todo. Toda la maquinaria dejó de funcionar. Las industrias del mundo también cerraron. Desaparecieron todas las señales posibles y también se fue la luz. El viento solar provocó una sequía. Debido a ello el agua se evaporó y las plantas murieron. Los rayos cósmicos provocaron enfermedades de la piel y cáncer. Todos estos problemas y mataron a la gente. Pero a pesar de todo esto, eso no fue lo peor. Porque después de todo eso apareció la contaminación genética. Y ese fue el comienzo de la pesadilla. Esta contaminación se produjo entre todos los organismos vivos de la Tierra. Cuanto mayor era el índice de contaminación, más rápido se transformaban los genes. La humanidad atravesaba una gran crisis de supervivencia. 30 años después la gente construyó polos magnéticos artificiales y un glorioso campo magnético cubrió toda la Tierra. Protegía al planeta de los rayos cósmicos y del viento solar. Entonces la gente construyó sus bases alrededor de los polos magnéticos. Pero a pesar de todo, la amenaza no ha desaparecido. Después de todo, el abismo apareció así como terribles monstruos que aparecieron de allí. La gente que tenía armas intentó luchar contra estos monstruos y se paró junto al abismo. Alguien dijo que efectivamente estos monstruos eran interminables y que no estaba claro por qué había tantos. En ese momento otros monstruos empezaron a acercarse a ellos. El protagonista se dio cuenta de que otro monstruo se les acercaba desde la oscuridad. Por eso empujó a la persona atacada y le gritó que se cuidara. Pero cuando lo hizo, el monstruo empezó a agarrarle de la pierna y a sujetarle. Después lo tiró al suelo y empezó a acercarlo a él. Entonces el héroe levantó la cabeza para encontrar ayuda allí, pero se quedó estupefacto. Al fin y al cabo, las personas a las que ayudó se apresuraron inmediatamente a huir y gritaron que debían correr hacia el coche porque los monstruos les alcanzarían. Y el hombre que salvó al héroe también huyó sin siquiera volverse hacia él. Debido a este tipo era simplemente estupefacto. Y el monstruo continuó sosteniendo el héroe con la ayuda de sus extremidades, que eran como una cuerda. Luego se acercó al tipo y con la ayuda de su cola, que era como la cola de un escorpión, lo atravesó. Debido a esto, solo una lágrima rodó por la mejilla del protagonista. Inmediatamente después cayó inconsciente y permaneció en el suelo. Entonces los propios tentáculos que sujetaban al tipo por el monstruo empezaron a soltarlo. Después de un rato, algún tipo de sustancia comenzó a llegar al cuerpo del tipo. Era algo parecido a una tela de araña o algún tipo de red. Esta red provenía de un hongo que estaba cerca del héroe. El hongo comenzó a tocar al tipo con la ayuda de estos hilos que venían de él. El lugar donde estaba el cuerpo del protagonista era un abismo y el índice de peligro allí era tanto como 6 estrellas. Entonces el tipo continuaba en el mismo lugar donde estaba herido y la gripe que estaba cerca le tocaba con sus hilos. El cuerpo del héroe ya estaba muy envuelto en ellos. Y al cabo de un rato el protagonista abrió los ojos. Inmediatamente dirigió su atención hacia un lado y vio que el hongo le tocaba con sus hilos. No dijo nada, pero se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. El tipo empezó entonces a toser muy fuerte e intentó arrancarse los hilos. Levantó las manos y afirmó que este nitragín poderes y no detuvo la hemorragia. Todo porque la criatura simplemente no sería capaz de detenerlo. Gotas de sangre cayeron sobre los hilos que se esparcieron por todas partes y el ionófono empezó a succionarlas. El hongo fue absorbiendo información sobre el hombre y evolucionó. Al cabo de unos instantes se volvió hacia el protagonista y lo llamó por su nombre, Angie. El hombre se quedó atónito y comentó que había aprendido el lenguaje humano con tanta rapidez. Se preguntó si sería porque se había comido sus genes. Resulta que el índice de contaminación de este lugar es muy alto. Puede que cuando el héroe muera consuma todo su cuerpo en las secuelas y si lo hace interiorizará aún más cosas que antes. El héroe se da cuenta de que al menos así puede lograr algo significativo. El tipo recuerda que hace poco una criatura le agarró pero nadie le ayudó. Por ello pensó que en la sociedad humana era una persona cuya vida no importaba lo más mínimo. También recordó la cara del hombre al que había salvado. El hombre le miró pero inmediatamente se dio la vuelta. Empezó a huir de allí salvando solo su propia vida. Por eso el héroe pensó que el hombre indeseado sería realmente abandonado. El hombre simplemente no esperaba encontrarse con una criatura tan gentil como él antes de morir. Después de eso empezó a toser mucho y su cuerpo empezó a temblar mucho. Además empezó a salirle sangre de la boca. El cuerpo del tipo siguió temblando y el hongo se volvió hacia él diciendo que tú eras el que vivía. Pero el héroe sacó algo de su bolsillo y se dio cuenta de que la criatura no desperdició sus poderes porque no podrá hacerlo. La cosa que está en su mano es su tarjeta de identidad, es el pasaporte de la base humana. El interlocutor afirmó que si se trata de una base humana entonces él irá allí. El protagonista empezó a toser con más fuerza todavía a causa de esto. Ante esto levantó la cabeza y comentó que no debía ir allí. En ese momento el tipo recordó todo sobre ese lugar. Después de eso se dio cuenta a la criatura que solo las personas podían entrar allí a la base muy humana.
Y simplemente sucede que ninguna criatura heterogénea escapará a los ojos del juez. La criatura remarcó que tenía que ir porque tenía su propia razón para hacerlo. Y esa misma razón es que su espora ha desaparecido y resulta que los humanos se la han llevado. Aún así se mire como se mire, la muerte es habitual en el abismo. Pero cultivar esporas es la única tarea en la vida de un hongo. En este punto el tipo seguía tosiendo muy fuerte y sus últimas fuerzas lo estaban abandonando. Fue entonces cuando la gripe le comentó que por eso debía ir allí. El tipo tocó sus hilos y midió para escucharle ahora. Pero el interlocutor le gritó que tenía que ir y que por eso reuniría fuerzas e iría. Entonces el protagonista le miró sorprendido pero siguió tosiendo. Su cuerpo siguió temblando mucho y tocó los hilos de la criatura. Y los hilos a su vez siguieron extendiéndose por su cuerpo intentando detener la herida que había recibido. Lamentablemente el héroe se dio cuenta de que después de todo la criatura no tenía ninguna capacidad ofensiva ni de autodefensa. Y todo esto resulta ser debido al hecho de que es simplemente un pequeño hongo ordinario. Cuando el tipo dijo esta frase le abandonaron las últimas fuerzas y perdió inmediatamente el conocimiento. Inmediatamente después de que la vida le abandonara comenzó a sufrir algún extraño proceso evolutivo. El cuerpo del héroe comenzó a fusionarse con los hilos de la seta que estaban unidos a él en ese momento. El ADN de la piel, así como todo lo que pertenecía al protagonista, comenzó a transferirse al hongo. Al cabo de un rato un hombre apareció en el mismo lugar donde estaba el hongo junto con sus hilos. En apariencia era muy parecido al hombre que hacía unos minutos había perdido la vida. El proceso de evolución de la seta continuó y empezó a sentir sus nuevos poderes que aparecieron después. Después de un momento pisó el suelo y los hilos seguían aferrándose de él directamente al suelo. Entonces el tipo ya renacido, que no era más que una seta, levantó la vista. Allí solo había un abismo y era un lugar bastante hermoso en el que se encontraba. Pero cuando miró a un lado inmediatamente empezó a mirar alrededor y a buscar a alguien allí. Estaba bastante triste pues no podía encontrar a aquel que había estado buscando todo este tiempo. Y cuando el chico miró no se convirtió en el lugar donde estaba, solo encontró un esqueleto. Este esqueleto estaba vestido con las ropas del tipo con el que acababa de hablar, por eso se volvió hacia Angie porque era él. Después de un momento alcanzó la mano del esqueleto y allí encontró la tarjeta de identidad de la que hablaba el tipo. Después de encontrar el documento de identidad miró detenidamente al esqueleto que estaba sentado en aquel asiento. Al mismo tiempo el héroe se dio cuenta de que el antiguo propietario del cuerpo en el que se encontraba ahora estaba sentado frente a él. Se sentó a su lado y pensó en lo que debía hacer a continuación. Pero entonces se acercó al esqueleto y empezó a quitarle la ropa exterior. Cogiendo una de las manos del tipo lo desnudó por completo y cogió la ropa para sí. Después de quitarle toda la ropa al esqueleto se la puso él mismo. También se puso su bolso que estaba tirado cerca y empezó a rebuscar en él en busca de objetos de valor o información que pudiera necesitar en el futuro. Por suerte encontró un mapa bastante detallado. También había allí alguna otra cosa extraña que sujetó con sus hilos en el brazo. La cosa parecía una cartuchera. Cuando los héroes hicieron todo esto y miraron las cosas que había aparecido, se alejó. En su nuevo cuerpo continuó vadeando este mismo abismo. Cuando salió al exterior vio un cielo estrellado y también un viento que se extendía por el suelo. Por eso estaba asombrado pues nunca había sentido tales sensaciones estando en el cuerpo de un hongo. A continuación miró el mapa y lo siguió hasta el lugar al que tenía que ir. Había muchas marcas en el mapa y el propio abismo también estaba marcado. Al norte del abismo estaba la base humana del norte donde se encontraban la ciudad principal y la ciudad exterior. El protagonista continuó su movimiento y pensó que según el mapa necesitaba moverse hacia el noreste. Pero para llegar a la base norte tendría que atravesar la segunda llanura. Y a pesar de eso resulta que ni siquiera había salido aún del abismo en el que había estado todo este tiempo, y así cuando corrió a través de todos estos matorrales del abismo salió a algún espacio. La criatura que vio frente a él lo dejó estupefacto. Parecía una enorme serpiente blanca que se retorcía cerca de un árbol. El héroe la miró atentamente y sin embargo se sorprendió. Cuando llevaba un rato mirando al frente oyó que alguien se acercaba por un lado. Por entre los arbustos pasaba una bestia que parecía un lobo pero tenía 6 ojos. El muchacho se volvió en su dirección y lo miró sorprendido. Luego volvió la cabeza hacia el mapa y se quedó inmóvil mirándolo. La criatura se acercó a él y empezó a olisquearle por un lado. Sin darse cuenta de quién era la criatura que tenía delante, el lobo blanco empezó a olisquearlo por el otro lado. Los héroes en este momento siguieron quietos y no se movieron. Por esto la criatura que estaba a su lado simplemente se fue. De hecho había muchos monstruos en el abismo pero no parecían estar interesados en él en absoluto. El protagonista entonces continuó moviéndose hacia el noreste en el mapa. Día y noche caminaba sin descanso y cuando se levantaba simplemente volvía a convertirse en seta y descansaba en un lugar húmedo. En efecto el suelo del abismo era bastante húmedo, lo que le permitía recuperar fuerzas con facilidad. Finalmente después de algún tiempo llegó a la segunda llanura. Cuando el héroe llegó allí miró con asombro el paisaje que tenía delante. Pensó que por fin había llegado a este lugar y había salido del abismo. Ahora le parecía que estaba muy seco y que no podría regenerar sus fuerzas como antes. Siguió avanzando y al cabo de un rato cayó la noche.
Este día siguió moviéndose todo el tiempo pero no podía recuperar sus fuerzas ya que el lugar estaba muy seco, por eso se detuvo y se tumbó en la hierba. En ese momento pensó que ya que no podía regenerar su fuerza aquí como una gripe debería intentar dormir humanamente. Al cabo de un rato estaba casi dormido cerrando los ojos. Pero de repente el héroe sintió inquietud y algunos sonidos que venían del frente, por eso se animó inmediatamente y abrió los ojos. En ese momento frente a él vio un enorme monstruo que era como una hormiga pero al mismo tiempo de enorme tamaño. Cuando lo miró de cerca se asustó porque pensó que realmente era una termita lo que tenía delante. Inmediatamente la criatura empezó a atacarle y él pensó que era su enemigo natural porque era una seta. En ese momento intentó esquivar con su cuerpo que podía cambiar. Usando sus hilos esquivó el ataque de la criatura y se dirigió hacia un lado para huir. El héroe vio arbustos frente a él y pensó que debía correr hacia allí. Por el camino pensó que solo le llevaría un momento esconderse allí. Para acelerar su huida intentó utilizar el cuerpo de la seta y usar los hilos para llegar hasta allí. La enorme termita seguía corriendo tras él y estaba dispuesta a atacarle, pero de repente sonaron unos disparos y del cuerpo de la criatura brotó sangre. El héroe consiguió esconderse entre los arbustos y desde allí observó lo que ocurría. Aparecieron personas que dijeron que habían tenido mucha suerte antes de volver a casa. Después de tomar el cuerpo de esta criatura entonces pueden terminar aquí y volver a la base. El héroe se sorprendió pensando, ¿son realmente estas personas? Resulta que durante mucho tiempo siempre y cuando él estaba en el camino ni una sola vez se encontró con la gente, no dejaban de decirle que tuviera cuidado. Y mientras se abrían paso entre los arbustos llegaron hasta el protagonista que estaba sentado mirándole sorprendido. En ese momento le apuntaron con sus armas pues después de todo no se habían dado cuenta de quién era. El tipo se dio cuenta de que la situación era mala para él e inmediatamente se levantó y dijo que se rendía. El hombre le preguntó sorprendido si era un ser humano, luego le preguntó cómo se llamaba y cuál era su número, también se preguntó esperanzado si eran sus compañeros de equipo. El tipo les saludó y se dio cuenta de que se llamaban ya. Su número 32611705114 y con sus compañeros se habían separado recientemente. De repente al hombre se le acercó otra pelirroja. Miró al tipo que aparecía frente a ellos con excitación. Mientras lo hacía escrutó el aspecto zalamero del tipo. Y con lujuria se dio cuenta de que tenía muy buen aspecto. A continuación agarró al tipo de la mano y le comentó que a pesar de todo debían seguir las normas y comprobar si había heridas. A continuación le preguntó si quería desnudarse o cómo. También le preguntó si sería buena idea ayudarle. El héroe entonces solo le miró sorprendido. De repente el primer hombre le comentó a Orsen que no se hiciera el loco mientras trabajaba y además le pidió que le acompañara. El héroe no contestó nada pero con camisa de fuerza se fue con él hasta allí. A continuación se dio la vuelta y vio a Orsen que le miró con extrañeza. Fue bastante sorprendente para el chico porque no entendía por qué este hombre tenía tal reacción. Al cabo de un rato se volvió hacia el encargado y le preguntó si era cierto que regresaban a la base norte. El hombre le respondió que sí. Entonces el héroe dudó un poco y preguntó si podían llevarle allí con ellos. Al inspeccionarlo el hombre comentó a la gente con la que había venido que no había daños salvo arañazos de ramas, así que preguntó si podían llevarle con ellos. Orsen preguntó por qué no, ya que estaba solo. Otro hombre dijo que ellos no eran jueces y no podían afirmar con un 100% de certeza que se tratara de un ser humano. El pelirrojo comentó que de momento recogerían la presa y que si no cambiaba mientras tanto se lo llevarían con ellos y el interlocutor estuvo de acuerdo. El héroe se lo agradeció. El hombre que estaba a su lado comentó que no había convergencia de gratitud pues todos eran seres humanos. También declaró que se llamaba Vance. Los otros dos hombres se presentaron como Orsen y Anthony. Vance comenta que literalmente acaban de perder a un compañero y andan escasos de efectivos, así que le da un cuchillo y le indica que vaya a cortarle las patas a la termita. El héroe accede a hacerlo. Luego coge también unos guantes y se los pone en las manos. Después también se acercó a la termita y con el cuchillo empezó a cortarle las patas. Las cortó en trozos pequeños como si fueran leña. Lo hizo todo con bastante brío y puso gloriosamente todos los trozos en un montón. Esta pila de piezas era perfectamente plana. Entonces Orsen se acercó a él y se dio cuenta de que estaba concentrado en no vomitar. Otro hombre se dio cuenta de que estaba concentrado en mirar y no molestar al tipo. También que fuera a traer su coche aquí. Al tipo no le gustó nada. El héroe le miró y no entendió por qué le estaba ayudando ahora. Después se acercó y le preguntó en qué más necesitaba ayudarle. El interlocutor le preguntó si era cierto que no salía mucho. Resulta que hay muchas espinas y quien no tiene experiencia puede infectarse fácilmente. Después de todo el nivel de contaminación de las segundas llanuras es bajo, pero sigue existiendo la posibilidad de infección. El chico miró la piedra que tenía al lado y se preguntó si serían las mismas gotas oscuras que goteaban. Resulta que estas gotas son similares a las que brotaron del cuerpo de Angie. Si ese es el caso entonces significa que alguien se arañó. Entonces el interlocutor comentó que después de cargar se meten en el coche y vuelven a la base y el tipo también irá a la carretera, no está cerca, y se turnarían para conducir y el chico se sentaría detrás. El chico estuvo de acuerdo y ahora conducían ellos. Solo oían el motor y el coche y el chico se tumbó en el suelo.
Al mismo tiempo miró atentamente por la ventanilla y vio allí el cielo estrellado que se abría ante él. Esta visión de la realidad hipnotizó al muchacho. El héroe oyó que uno de los hombres le preguntaba a Antonio por qué respiraba con tanta dificultad y no tenía claro qué le pasaba. Se dio cuenta de que simplemente estaba un poco cansado. Entonces el héroe se dio cuenta de que eran Anthony y también Vance los que estaban hablando. Sin embargo, en la oscuridad no se veía absolutamente nada. Después de eso cerró los ojos para descansar un poco. Pero al cabo de un rato sintió algo extraño e inmediatamente los abrió. Entonces se sentó y miró en la oscuridad a su lado. Entonces la mano de un hombre se extendió desde la oscuridad. Este hombre resultó ser Orsen, que llamó al niño bebé. El hombre se dio cuenta de que Vance no sabía lo que hacía, pero había estado con más mercenarios de los que había visto nunca. El héroe intentó arrastrarse hacia atrás y le pidió al hombre que no hiciera algo así, pero el hombre se acomodó en su rodilla y comentó lo que podía hacerle con semejantes poderes. Después de todo, ni siquiera sabe conducir un coche o usar un arma pesada. Solo puede esperar a morir cuando se encuentra con monstruos, y entonces no está claro por qué sus compañeros le llevaron con ellos. Había visto demasiadas personas que comerciaban con sus cuerpos, pero esta era la primera vez que había visto uno tan hermoso. Además, se preguntó con qué equipo de mercenarios se había ido originalmente. Después de todo, en ese momento el héroe buscó en su bolsillo la daga que Vance le había dado. Después de un rato el héroe la cogió y la apretó en su mano. El hombre a su vez continuó sosteniéndolo y lo agarró por el cuello en este momento. De repente se oyó un ruido en la oscuridad y el hombre dirigió su atención en esa dirección. Pensó que allí había otro hombre y se dio cuenta de que no debía darse prisa, pronto sería su turno. Entonces el héroe se sobresaltó y miró hacia la oscuridad. Y cuando miró hacia allí se quedó aún más estupefacto por lo que vio. Al fin y al cabo allí había un enorme insecto que se parecía más a un hombre, pero que tenía unos ojos y unas alas enormes. Por eso el corazón del protagonista empezó a latir cada vez más fuerte. Después, junto con el monstruo, intercambiaron miradas entre sí. La criatura seguía en la otra habitación y por alguna razón estaba tumbada en el suelo. El pelirrojo se aferró al niño y se preguntó si tendría miedo. Al mismo tiempo se preguntó por qué fingía ahora. La criatura seguía haciendo ruidos extraños y el héroe empezó a utilizar sus hilos. Orsen se sobresaltó al ver al mutante frente a él. El héroe dirigió sus zarcillos hacia su boca y el hombre empezó a toser. Por ello estaba atónito y se preguntaba asombrado de qué iba todo esto. El héroe a su vez cambió su cuerpo e hizo hilos literales que envolvieron toda la habitación. Debido a este efecto el hombre inmediatamente comenzó a toser muy fuerte. El hombre a su vez se dirigió hacia la puerta. Solo que para abrirla tenía que pulsar uno de los botones y llegó hasta él y lo pulsó. Inmediatamente después se abrió la puerta trasera, la del coche en el que viajaban. Inmediatamente el héroe comenzó a saltar del coche arrastrando consigo al pelirrojo. Iba a toda velocidad, por lo que el aterrizaje que tuvieron fue bastante desagradable. Cuando aterrizaron el héroe volvió inmediatamente su atención hacia atrás para ver si aquel monstruo había salido. Pero esta misma criatura a su vez ya había salido del coche y se dirigía en su dirección al mismo tiempo haciendo terribles ruidos. Por eso los héroes se dieron la vuelta para seguir corriendo. El coche, que corría a toda velocidad, era conducido por Vance. Miró por el retrovisor y allí vio que el protagonista huía de algún monstruo. Por eso se quedó atónito porque no esperaba ver algo así ahora. Al cabo de un momento giró inmediatamente el coche hacia un lado para dirigirse hacia el tipo. El protagonista se sorprendió por ello porque no esperaba que hiciera tal cosa. Después de un momento intercambiaron miradas con el hombre que conducía. Después de eso el hombre se volvió hacia el coche e inmediatamente se marchó. Corrió a toda velocidad tratando de acercarse al coche. Allí la puerta ya estaba abierta y Vance ya le había dado al tipo para que le ayudara a salir. En el momento en que el héroe estaba delante del coche, entonces el hombre lo agarró por el brazo. A continuación comenzó a levantarlo con el fin de sentar el coche con él. Ahora el héroe junto con el hombre estaban sentados en el coche y conduciendo a alguna parte. Vance cerró la puerta tras de sí para evitar que el mutante entrara en su habitáculo. El hombre se sentó a su lado y quiso decir que los hombres debían ayudar, pero su compañero le interrumpió y comentó que simplemente no podían salvarlos. Entonces el mismo héroe no dijo nada y miró en dirección al lugar donde se encontraban aquellas personas. La criatura que aparece en el vídeo, un enorme insecto, atacó al mismo tiempo a Joulsen. El héroe observó detenidamente la situación y se dio cuenta de que realmente no había nada que pudieran hacer. El hombre se sentó a su lado en silencio y no dijo nada debido a esta situación. Al cabo de un rato le preguntó si era cierto que Anthony era el que había mutado. Entonces el héroe inclinó tristemente la cabeza y se disculpó ante el hombre. El interlocutor de la declaración preguntó sobre el tartamudo. Ahora se disculpó. Resulta que hace tiempo que están acostumbrados a todo esto y puede que el próximo en morir sea él mismo. El héroe comentó que se disculpaba porque había visto la sangre en el caparazón de la termita y quizás si hubiera hablado antes podría haberla salvado. El interlocutor comentó que Antonio no se había convertido en una termita. Al fin y al cabo, antes de cruzarse con él, no se encontraba con un grupo de mosquitos mutantes. El tipo escuchaba con tristeza toda esta información.
Vance sacó un paquete de cigarrillos y se dio cuenta de que el nivel de contaminación de la segunda llanura es muy bajo. Una pequeña herida no causaría necesariamente una infección, sin embargo cualquiera que corriera la voz sería eliminado por el equipo. Precisamente por eso mucha gente se calla sus heridas y es porque todos quieren volver a casa. Fue entonces cuando el héroe preguntó por Orsen. El interlocutor comentó: contigo el tipo no se molestó porque definitivamente está muerto. A todo esto ha cometido muchas maldades y sobre su conciencia al menos 5 vidas. Él y Anthony no habrían trabajado con él esta vez si no faltaran hombres. Preguntó además qué hacía el hombre con él en este momento, si le intimidaba. El héroe no contestó nada a esta y simplemente se giró en otra dirección. Luego simplemente se sentó en silencio y miró la situación que había fuera de la ventana. El hombre se volvió de nuevo hacia él y se dio cuenta de que tenía un hermano menor más o menos de su edad. Este hombre siempre le acompañaba cuando viajaba. El héroe preguntó por qué precisamente esta vez no estaba con él. El interlocutor le comentó que era porque hacía 2 meses que había muerto en la puerta de la base. El héroe se preguntó si estaba hablando de un juez. Vance también se sorprendió y le preguntó si no sabía lo del juez. Ahora se preguntaba de dónde demonios había salido. El tipo dijo que simplemente no se había relacionado antes con la gente y el interlocutor se dio cuenta de que se le notaba. Y luego dijo que hay un acto de los jueces y hay una organización en la base, pertenece al ejército y tiene un rango muy alto, se llama Tribunal de Máxima Instancia y sus miembros son jueces. Hay varios jueces de guardia en la base y todos tienen licencia para matar gente. A todo esto matar gente no infringe la ley. Ese día cuando volvieron a la puerta de la base había un juez inusual, su jefe estaba allí. Justo lo que llaman un juez. Entonces simplemente miró a su hermano pequeño y le disparó. El hombre todavía no lo cree, pero no puede evitarlo porque sucede todo el tiempo. Mucha gente en la base odia a este juez y no es el único. Después de todo, tal vez un día lo saque así y lo mate también. Para colmo, no es ilegal que un juez te mate. Además, el juez ni siquiera tiene que dar una razón para el asesinato. En ese momento su hermano se fue con él a las primeras llanuras. Este lugar tiene un menor nivel de contaminación que las segundas llanuras. El héroe preguntó si había entendido bien que en aquel momento no había heridos. El interlocutor comentó que hay un tipo de infectados que parecen humanos y no se pueden distinguir. La base los llama heterogéneos. Es responsabilidad del tribunal determinar si los que entran en la ciudad son humanos o nacidos del viento. Ese mismo proceso de emitir un juicio se llama juicio. El héroe preguntó: pero entonces, ¿qué ocurre cuando se determina que una persona es heterogénea? Vance declaró: pero ¿qué más se le puede hacer, ya que lo único que se puede hacer es matarlo en el acto? Eso es todo. El tipo se quedó estupefacto ante esta información y preguntó si era cierto que era posible identificar a todos los seres heterogéneos. Se hizo el silencio durante un rato y el hombre pensó en lo que debía decir. Y entonces afirmó que los muertos no podían dar testimonio y que antes matarían por error que dejar marchar a un infectado. Si lo heterogéneo está realmente mezclado por los que viven en la base, seguramente se mostrará. Resulta que ya ha pasado un año entero desde el último incidente y ataque terrígena. Cuando el héroe escuchó esta información, inmediatamente se dio la vuelta y pensó. Estaba bastante perturbado por la información que escuchó y teorizó en su cabeza. El héroe reflexionó sobre el hecho de que el cielo nocturno volvía a estar iluminado por la luz y su destino aún no se había decidido. Si sale inadvertido mientras descansa, volverá a un páramo infestado de monstruos. No está seguro de cuánto tiempo vivirá allí. Sin duda será más que mañana. Pero aquí había una espora que le preocupaba y se preguntaba si era más importante que su vida. Después de un momento decidió que era más importante. Al cabo de un rato llegaron a su destino y el hombre se dio cuenta de que habían llegado. Fue entonces cuando el héroe miró hacia adelante para ver qué había allí. Fue él quien se dio cuenta de que realmente debía encontrar allí, pues debía recuperar su espora. Este lugar era en efecto la base del norte y su coche se dirigía hacia allí. Cuando llegaron a la puerta de entrada, su coche se detuvo. El primer hombre salió de él y mordió el suelo detrás de sus pies. Entonces aparecieron muchos de los protagonistas y evolucionaron en el aire. El héroe estaba en brazos del hombre en ese momento y le dio las gracias por ayudarle a bajar. El interlocutor comentó que no había necesidad de agradecimientos y que debían ponerse a la cola para ir a la ciudad. A continuación el héroe giró la cabeza para mirar a su alrededor. Efectivamente había bastante gente en el lugar y todos querían entrar. En un lugar el tipo levantó la vista y se fijó en un cartel que había allí. Decía que había que ponerse a la cola para una inspección del tribunal. Había varias personas en fila junto al lugar que llevaban uniformes militares. El héroe giró la cabeza en su dirección escrutándolas detenidamente. Los jueces estaban uno al lado del otro cerca del equipo que tenían detrás. A continuación el héroe miró a su alrededor intentando hacerse una mejor idea de todo el panorama. Pero de repente al mirar a un lado se quedó boquiabierto. Pues allí vio a una persona completamente inusual que en ese momento tenía un arma en las manos. Se acercaba tranquilamente a los otros hombres y limpiaba su arma. Luego levantó la cabeza y miró al héroe con mirada expresiva. Al cabo de unos instantes se acercó e inmediatamente levantó su arma. Al hacerlo, le quitó el seguro preparándose para disparar. Todo esto fue oído y advertido por Vance, que quiso preguntarle qué hacía ahora. Ni siquiera tuvo tiempo de preguntarlo bien, pero de repente sonó un disparo. Entonces el protagonista vio la bala pasar volando a su lado.
y cuando voló justo a su lado lo hizo hacia la cabeza del hombre con el que había venido, por eso Vance cayó muerto inmediatamente. El héroe se quedó muy estupefacto en ese momento y pensó que probablemente ese hombre era el juez. El hombre continuó de pie en pose de disparo y solo salía humo del arma. Siguió observando el cuerpo de Vance y al protagonista con su mirada fría y expresiva. La gente se quedó estupefacta y miró hacia allí. Después de un rato simplemente giraron la cabeza hacia otro lado porque no querían las consecuencias de todo esto. Mirando el cuerpo del hombre, el héroe pensó que el jefe del Tribunal Supremo juzga a todos los que entran por la puerta como humanos y heterogéneos. Resulta que él puede decidir si otra persona vive o muere, sea quien sea, y no necesita ninguna razón. Mientras seguía mirando fijamente a este juez, el héroe pensó que ahora debía ser su turno. Pero el hombre no lo hizo y se limitó a mirarle con su fría mirada. Al mismo tiempo el héroe también le miraba. El hombre pensó que todavía la llegada a la base norte es solo su decisión. Si todo esto se resuelve así, entonces el juicio es su resultado, no importa cuál será el resultado. El juez sigue siendo el apuntador. El tipo empezó a contar de 1 a 3. Luego, con pasos pausados, lentamente comenzó a acercarse. En el camino siguió contando y llegó ya a 13. Y cuando dijo este número bajó inmediatamente el arma. También perdió la mirada y se dio cuenta de que el tipo de seguirlo ahora. El héroe estaba estupefacto en este momento y no se dio cuenta de lo que debía hacer. Por eso simplemente se quedó de pie delante del juez esperando a ver qué pasaba a continuación. De nuevo miraba al hombre y pensaba por qué no se iba ahora. Pero su interlocutor se volvió hacia él y se dio cuenta de que había estirado la mano. El muchacho no dijo nada y sin vacilar extendió ambos brazos hacia el hombre. El juez sacó unas esposas e inmediatamente esposó al chico. Al mismo tiempo dijo que estaba detenido. El héroe se sorprendió aún más. Un par de esposas aparecieron en sus manos y el hombre empezó a arrastrarle. Le condujo a toda prisa entre la multitud y toda la gente le prestó mucha atención. Al final el héroe solo se volvió para ver qué pasaba. El cuerpo de Vance seguía allí en ese momento y todos los presentes lo miraban. Además, todos empezaron a cuchichear discutiendo toda la situación. Y resulta que todo acabó en cuchicheos y nadie tomó ninguna medida. Al cabo de un rato el héroe fue conducido a uno de los locales y entró allí. Estaba bastante sorprendido porque no esperaba que le trajeran aquí. Todo el lugar parecía realmente un tribunal. Había varios hombres con uniformes militares alineados y también había un hombre que estaba siendo juzgado. Trajeron a los jueces y no preguntaron a este hombre dónde estaba su mujer y también se preguntó por qué no había regresado a la ciudad. Mientras discutían todo esto, era el protagonista quien estaba siendo conducido por este juez principal. El tipo oyó todo esto y prestó atención precisamente al hombre que estaba siendo juzgado. El héroe pensó que después de todo, según los recuerdos de Angie, la memoria de la persona infectada también cambia. Si ese era el caso, entonces de esta manera el interrogatorio también era una forma de detectar especies heterogéneas. El juez se volvió hacia una de las esquinas en ese preciso momento. Estaban cerca de una extraña puerta y el hombre sacó su valquetal, allí dijo que este era el Tribunal Superior de Lufen. Ahora mismo estaba solicitando una prueba genética. Unos instantes después de decir eso, la puerta frente a ellos se abrió inmediatamente. Justo entonces el juez se dirigió apresuradamente al interior y detrás de él arrastró al tipo que llevaba esposado. Dentro de esta habitación había armas apuntando al héroe que estaban de pie en diferentes lugares. También había guardias de guardia cerca de la puerta para impedir que los prisioneros escaparan. En el lugar en el que se encontraban en ese momento había otra persona que estaba sentada detrás de un escritorio. Esta persona parecía un científico y estaba sentado mirando documentos. Cuando entraron en esta habitación, el científico dirigió su atención a estas personas, se volvió hacia el coronel Lu y se dio cuenta de que efectivamente había venido aquí. También le preguntó si no resolvía todos los asuntos con balas. El hombre con frialdad se le pidió que el médico de cooperar y no hacer preguntas personales. El interlocutor se sorprendió y no dijo nada. Pero luego se levantó de su escritorio y les indicó que le acompañaran. Entonces también el médico se adelantó y el héroe le siguió sin vacilar por detrás. Cuando llegaron a una mesa, el héroe recibió la orden de tumbarse en ella y se subió enseguida. Después el muchacho se tumbó esperando a ver qué le harían a continuación. Los que yacían a su lado estaban encadenados a la mesa. Luego, sin embargo, le engancharon un gotero. Giró la cabeza hacia un lado y se puso visiblemente nervioso al hacerlo. Tras unas pequeñas pruebas, el médico declaró que su color de piel era bastante saludable. El protagonista miró en su dirección y le agradeció el cumplido. Entonces el médico le miró sorprendido por esta frase, pero no dijo nada. Inmediatamente después empezó a reírse muy fuerte y esta frase le hizo reír. Entonces el médico comentó que estaba muy bien y que ahora la sangre no se enviaría para el análisis genético. Los resultados de toda la prueba no estarán disponibles hasta dentro de 1 hora. El hombre le dijo entonces que le esperaba un escáner de cuerpo entero y que tardaría unos 40 minutos, por eso le pidió que no se moviera. A continuación se oyó un zumbido procedente de los instrumentos que examinaban todo el cuerpo del hombre. Observó atentamente estos aparatos y esperó a ver qué le ocurría, preocupándose en ese momento.
El bajo estruendo procedente de todos los lados le recordaba noches pasadas en el abismo. El lejano océano emitía del mismo modo el ensordecedor chapoteo de las olas y en lo más oscuro de la noche se oían desde allí los aullidos de criaturas desconocidas. Estas son las vibraciones que el oído humano no puede percibir. Cubren la tierra empapada por la lluvia. Este estruendo continuó durante algún tiempo y el héroe escuchó atentamente. Al mismo tiempo pensó que podían ser los últimos 40 minutos de su vida porque si descubrían que era heterogéneo lo matarían definitivamente. Al cabo de un rato los instrumentos callaron por fin y solo se oyeron algunas señales. Entonces el médico se acercó con una sonrisa y se dio cuenta de que por fin habían terminado. Después de eso las manos del tipo que habían estado encadenadas a la silla se desengancharon inmediatamente. A continuación el hombre comentó que el tipo descansaba aquí y que él iría a ver los resultados de los análisis de sangre. También dijo que el tipo estaba haciendo un buen trabajo y le acarició la cabeza alborotándole el pelo. A continuación el héroe se sentó en una silla y se quedó inmóvil sujetando únicamente su bolsa. De repente miró hacia adelante y se quedó inmóvil. Allí estaba el mismo juez despiadado que le había traído a este lugar. Siguió mirándole con su fría mirada durante un momento sin detenerse. Esa mirada aterradora le incomodaba por lo que tembló un poco. Para calmarse un poco se revolvió en la silla girando a un lado y a otro. Y después para tranquilizarse se puso de espaldas al juez. Pero el hombre seguía sin apartar los ojos de él ni un segundo. El héroe a su vez lo sintió pero ya no estaba tan asustado. Al cabo de un rato el médico volvió con ellos y se dio cuenta de que no había desviaciones de la norma en el informe del tipo, precisamente por eso podían marcharse. El juez preguntó si el científico pensaba que con un 100% de probabilidad el tipo era humano. El entrevistado señaló que aunque era decepcionante no encontraron en él ningún desencadenante de mutación. Otras especies infectadas y heterogéneas tienen al menos 10. Comentó además que se lo hicieran mirar ya que su amiguito no quiere ni mirarlo. Fue entonces cuando el juez se volvió hacia el tipo y le indicó que se diera la vuelta. El héroe lo hizo de mala gana pero seguía sin mirar al hombre sino que miraba hacia abajo. El interlocutor observó su mirada asustada preguntándose bueno ¿de qué tenía miedo ahora? El héroe a su vez pensó que era mejor no hablar con ese hombre ahora. El hombre se levantó y empezó a ponerse la gorra en la cabeza. Luego se volvió hacia la salida y le preguntó al tipo si no se iba a marchar. Tras estas palabras el héroe se levantó y se dirigió hacia la salida con el hombre. La puerta que salía del laboratorio también se abrió delante de ellos. El juez se adelantó con pasos seguros. El protagonista a su vez a pequeños pasos exploraba detrás de él intentando seguirle el ritmo. Tras una breve pausa entre ambos el hombre se dio cuenta de que su intuición le había dicho a primera vista que no era humano en absoluto. El muchacho se sorprendió ante este tipo de información que escuchaba. Entonces preguntó vacilante pero, ¿y la segunda mirada? El interlocutor miró los documentos que había recibido y se dio cuenta de que era la primera vez que solicitaba una prueba genética, por eso era mejor que este tipo fuera humano después de todo. A continuación cogió el documento y se lo entregó al héroe. El tipo lo tomó en sus manos y escudriñó lo que decía. Su mirada seguía siendo incierta y en cierto modo asustada. El juez vio todo esto por supuesto pero no le dijo nada. Entonces el hombre se dio la vuelta y juntos empezaron a avanzar de nuevo. Al cabo de un rato se encontraron con otros hombres que llevaban a uno de los prisioneros. Al mismo tiempo los dos jueces se cruzaron miradas. Entonces uno de los subordinados se dirigió al coronel. Le comentó que existía una alta probabilidad de infección pero que aún no había pruebas concluyentes. Los familiares instan a que se realicen pruebas genéticas al hombre. El sospechoso gritó en ese momento que no estaba infectado. El coronel se limitó a mirarle pero no dijo nada. Inmediatamente después pasaron de largo y empezaron a dirigirse hacia el laboratorio. Pero un momento después sonó un disparo. Y lo hizo el coronel, que se volvió hacia el sospechoso y le disparó por la espalda. Con su mirada de presidente observó al hombre y se dio cuenta de que no era necesaria su prueba genética. La chica que estaba al lado de este hombre empezó a gritar de miedo. El héroe miró de cerca al coronel con una mirada de incomprensión. Entonces, mientras lo hacía pensó para sí que sin duda nunca había visto unos ojos tan pintorescos como los de este juez. A él le parecían realmente fríos. Tal vez para el juez matar a otros le resulte más familiar que respirar. No experimenta ningún cambio de emoción porque está acostumbrado a esta visión desde hace mucho tiempo. Al cabo de un rato llegaron al cuerpo del hombre que estaba cubierto con una sábana blanca. El héroe se detuvo y lo miró detenidamente. Luego se dirigió en esa dirección. Cuando el tipo se acercó alargó la mano para recoger la sábana. Pero en ese mismo momento fue apartado del camino por un guardia que estaba de pie cerca del cadáver. Luego declaró que había confirmado que no había supervivientes en el equipo de mercenarios AR-1147. El equipo y los materiales serán devueltos a la base. El botín se convertirá en moneda y se distribuirá a los familiares junto con la pensión. Después de eso el guardia entregó la tarjeta de identificación del fallecido al tipo y le pidió que cogiera sus cosas. Fue entonces cuando el protagonista le miró con tristeza.